I would like to invite our panelists today. So I'll call each of you. So first, I would like to call Nadia Mamani, who's the Senior Geospatial Analyst for the Amazon Conservation's Monitoring of the Andes Amazon Program MAP, where she conducts real-time monitoring analysis and identifies drivers, patterns, hotspots of deforestation, trends across the region using remote sensing and GIS techniques at the regional, national, and local levels. Welcome. I would also like to invite Humberto Balbuena, who's an expert in institutional arrangements and implementation of public policies in environmental matters in Peru. He's currently a member of the Environmental Dispute Resolution Tribunal of the Ministry of Environment and also the Director of Environmental Policies and Governance at Amazon Conservation Association, Peru. Welcome. Carmen Jose is the Executive Director of Fundación Ecociencia in Ecuador. She leads a technical team focused on generating and applying socio-environmental data and analysis. Her work encompasses drivers of habitat change monitoring, indigenous territorial governance, and also exploring bioeconomy alternatives in the region. And she also oversees Ecociencia's participation as a member of the Amazon Network of Georeference Socio-Environmental Information, RAISG, or RAISG in Brazil. Thank you. Now I would like to invite Rodrigo Botero, who's the Executive Director of Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible in Colombia, and FCDS is also a member of the Regional Alliance for the Reduction of the Impacts of Illegal Gold Mining in the Amazon region, which is an alliance of organizations working in Colombia, Peru, and Brazil on these matters. Rodrigo has over 30 years of experience in the Amazon and Orinoquia regions of Colombia. He recently received Stanford's Bright Award, which is Stanford's largest environmental award for his remarkable efforts to protect the Colombian Amazon and also his influence in the whole basin. He's currently also supporting the negotiation talks with rebel groups in Colombia, and he's advising the High Commission for Peace in Colombia on environmental matters. Thank you, Rodrigo. And finally, I would like to invite Melina Rizzo, who is the research director at Igarapé Institute in Brazil, who also works regionally in Colombia and Peru, and the institute also has work in Africa. She's a long-term expert on public safety. She has over 20 years of experience on these issues. She has worked extensively on violence prevention, police reform, social development, and with a big focus on enhancing partnerships and collaboration between governments and NGOs. Thank you very much. Before starting with the panel, I just want to let you know that we will have depending on time, some space for questions at the end of the panel of this first segment. So we invite you to take note on that on your potential questions for that space. And now I would like to just ask a few questions to our panelists on the topic that brings us together today, that is the role of partnerships and the role of technology on this fight against illegal gold mining in the region. And I would like to start by asking Nadia if you can tell us a little bit more about how Amazon Conservation Association has been using technology and why this is important in the fight against illegal gold mining. Thank you. Sí, está bien, creo que solo en español también porque veo que varios también están hablando español, entonces sí,
Muchas gracias por la pregunta. Nosotros como Conservación Amazónica venimos trabajando con tecnología de diferentes fuentes de datos. Actualmente, como sabemos, la tecnología ha avanzado bastante. Entonces, lo que estamos haciendo es consolidar toda esta información, que es un montón, a través de innovando con tecnología, con imágenes de mayor resolución, con métodos más innovadores que se basan en aprendizaje de máquina, que es machine learning, a inteligencia artificial también. Entonces, toda esta información lo que estamos haciendo es procesarla y para compartirla, entregarla a las personas que pueden usar esta información, ¿no? Son los actores locales, el gobierno, pero este trabajo se viene realizando principalmente, y este es el actor clave, a través de socios que están ubicados en estas zonas, en este caso los países amazónicos. Entonces tenemos justamente aquí invitados de colegas de Perú, Ecuador, de Brasil, de Colombia, que son nuestros aliados, compañeros de trabajo y socios de la organización, quienes son los que reciben esta información que es trabajado en el proyecto de monitoreo de la zona andino-amazónica, que es un programa, se llama MAP. Entonces, eso es lo que venimos haciendo como Conservación Amazónica en la Alianza. ¿Por qué esta información es importante, ¿no? ¿Por qué la tecnología? ¿Cuál es el rol de la tecnología dentro de este trabajo que venimos haciendo? Bueno, yo puedo resaltar ahí que uno de los grandes objetivos por qué venimos haciendo este trabajo es porque esta información en realidad es vital para la toma de decisiones y las acciones que se realizan en el campo. Es decir, con esto quiero decir que a través de la entrega de esta información no estamos asegurando que se va a hacer algo, pero yendo más allá, es decir, recibiendo el feedback, escuchando de qué es necesario además de la información que se viene proveyendo, es decir, el gobierno, por ejemplo, a veces solicita información de dónde están los campamentos, las distancias entre esto, tal vez cómo pueden hacer un operativo, un plan, ¿no? Dónde puede aterrizar un helicóptero. Entonces se puede dar a través de la tecnología sugerencias de dónde se puede hacer un mejor operativo con mayor impacto y más eficiente, ahorrando también no solamente recursos, sino tiempo también de desplazamiento del gobierno, ¿no? Entonces, para que pueda hacer un mejor plan. Todo esto nos provee la tecnología, y algo importantísimo que quiero resaltar y que realmente es algo muy innovador en el ámbito de tecnología es que nosotros tenemos un acuerdo y agradecemos bastante a Planet, que es una empresa privada, pero con ellos el monitoreo se ha podido escalar a un tipo en tiempo real, pero además de tiempo real, que son imágenes diarias que nos facilita esta empresa, también provee información de muy alta calidad, como las imágenes SkySat de 50 centímetros. Entonces nosotros podemos en realidad poder cuantificar en una imagen satelital todo lo que estamos viendo acá en este cuarto. La silla sería un píxel aproximadamente de 50 por 50. Entonces, con esta capacidad de tecnología de punta es que también se está logrando salvaguardar la vida de estas personas, o sea, muy al margen del trabajo de monitoreo en campo y satelital que se puede hacer en una computadora con tecnología, también se está asegurando de esta manera es que la población que vive en la zona, las comunidades indígenas, tierras que están siendo protegidas por ellos, puedan evitar en exponerse en ese trabajo de cuidado ambiental, que eviten ir a esas zonas de alto riesgo donde hay actividades ilícitas. Entonces, con este tipo de acciones es que se provee esta información para así ellos no tengan que ir a esas zonas y exponerse. Y esta información es en tiempo real. Uno lo solicita y lo tiene la imagen en la tarde, en un par de horas o al día siguiente, dependiendo al clima, ¿no? Pero la tecnología ha avanzado y estamos en este punto, y lo principal es también empoderarlos a las comunidades locales. Se ha apagado. Entonces, actualmente el último punto de tecnología es que estamos pensando en que estamos trabajando junto con la Alianza para poder presentar una integración, un trabajo más articulado de entre los socios en el tema de minería. Entonces estamos, John, muchas gracias por mencionarlo, gracias a la Fundación More, vamos a construir y sistematizar todos los datos que se han creado en minería en la cuenca amazónica, en toda la región amazónica. Entonces, todos los que estamos aquí participando, gracias, y vamos a estar trabajando bastante en esto en los próximos años. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Nadia. And I want to remind everyone that
we have interpretation available. So if here is the QR code, you can use your phone or your tablet to get access. We will be switching from English to Spanish. Muchas gracias de nuevo. Now I would like to ask both Carmen and Humberto if they can give us one example, a real world example of how the use of this gold mining monitoring technology has enabled response from authorities against illegal gold mining, and also how do you think that these new developments that Nadia is describing to reach near real-time and wall-to-wall monitoring can enable that further? Maybe Carmen, would you like to go first? Okay, sure. Well, we are producing or publishing reports about the cases and the spots where mining is expanding rapidly. It's illegal and alluvial, usually along the rivers, many times a year, right? And we get a lot of reposts or publications from the media, which is good because that creates actually some pressure for the government to act, because sometimes otherwise we don't see all the action that could happen and that we need. One of the examples that was a success was, and I think it was not only because of the reports, because the information got out, but also because it was very obvious, and the local population, whom we partnered to you know, raise the voice much more about what was happening in the Utupino area, which is in the Napo province in our Ecuadorian Amazon. And so there was a raid, and they confiscated about 80-something huge machines. So it's a point where you say, well, it's not only necessary that you have satellite images. Of course, they are super important in places that are much farther away, you know, much more hidden. But there is pressure also that you need to have the agencies, the control agencies, or the army in our country. Now we have a problem that is really has escalated so much because of the irregular crime organizations, that it's not the the regulatory agency who needs to act, but it's the army. And so, yes, now we are also working with the Agency of Control of and Regulation, and they are asking us for information. And we do that, we provide that information, and we sometimes still keep waiting for some action to happen because there's no other way. I mean, we are totally open and in the capacity to provide very good level, very good information, very precise, and almost real time. But yes, there is a but. Thank you, Carmen. And please, Humberto. Gracias. Y la minería ilegal es una de las principales amenazas al bosque amazónico. Y la tecnología partió de ser una herramienta a ser una necesidad esencial para poder protegerlo, ¿no? Uno de los ejemplos ha sido durante el COVID-19, donde todo estuvo paralizado y se inmovilizó. La tecnología ayudó a poder identificar estas amenazas. Fueron los ojos de los fiscales en la Amazonía, ¿no? En el caso de mi país, de Perú, la tecnología permitió no solamente detectar dónde estaba ocasionándose estas afectaciones por minería, sino también permitió que las autoridades puedan identificar cuál es la mejor vía para poder llegar ahí, ¿no? Entonces, la tecnología por sí sola, si bien es una necesidad esencial, requiere la gobernanza para poder integrar la acción del Estado, porque con tecnología podemos detectar, y es cierto, de repente con imágenes satelitales de mejor definición podemos identificar más claramente la amenaza, cuántas dragas hay. Sin embargo, es importante unir la gobernanza para que el Estado tenga una acción efectiva.
Perú, así como los países amazónicos, no tenemos grandes recursos para poder ir a intervenir. Y es por ello que identificar la mejor vía para que esos pocos recursos que tenemos sean efectivos y que esas acciones disuadan posibles conductas futuras infractoras o delictivas es algo importante, ¿no? Además, hay que encontrar y generar la esencia en la población, en los usuarios del bosque, que el Estado está presente para que eso disuada la minería. La minería ilegal empezó siendo una minería de subsistencia, pero ahora nos queda claro que no es una minería de subsistencia, ya es un negocio. Y es un negocio tan rentable que esa pequeña minería de subsistencia se ha convertido ya en una organización criminal, ¿no? Que no solamente genera, pues, ¿no? que gran parte de este oro sea oro ilegal, que se camufla a través de un proceso de formalización en el país, que lo único que permite es que se pueda blanquear oro a través de el proceso de formalización que tenemos, ¿no? Pero, por ejemplo, otro ejemplo claro de la minería y la tecnología para su identificación es cuando son mineros informales, tienen reinfos, ¿no? Que son unos permisos provisionales para sacar oro. Pero con tecnología podemos identificar que estos reinfos están ubicados, por ejemplo, en cuerpos de agua, en ríos, o están cerca de los ríos. Si teniendo esas imágenes satelitales y teniendo esa identificación, bastaría que simplemente eso se le mande al gobierno para que anule esos reinfos. Tendríamos pues una disminución de 20-25% del número de reinfos que se tienen actualmente, ¿no? Porque está en zonas prohibidas, o incluso en otras zonas de Madre de Dios que no sea el corredor minero, sería también minería ilegal. Con tecnología podemos identificarlo, ya lo hemos identificado, pero sin la acción del gobierno no es posible, ¿no? Entonces, anulando estos reinfos vamos a impedir que sigan habiendo vehículos para que se pueda blanquear el oro, para que se permita continuar con estas actividades ilícitas, ¿no? Entonces, la tecnología es una necesidad esencial, pero necesita gobernanza para poder tener una acción efectiva del Estado, ¿no? Gracias. Thank you very much, Humberto and Carmen. I think this is a key message already that we're identifying here, is that knowledge is important, but we have to think about how to make it actionable. And you hinted some of those key areas that need to be strengthened: governance, enforcement by local, national and local authorities, but also, as Carmen was mentioning, opportunities to empower people to use through the right mechanisms that information to also bring more attention to these issues and potentially encourage more enforcement by the authorities. So I appreciate that connection. I think that also is telling us a little bit more about the role of partnerships in this space. Me gustaría invitar a Rodrigo para que nos dé justamente esa visión. Estamos hablando de tecnología, pero también si pudieras contarnos un poco más sobre la importancia de las alianzas entre actores en este espacio y también el papel de la coordinación transfronteriza para... Tired of ads in games too? Check out Hero Wars. It's one of the best ad-free games out there right now. It has a para evitar y mitigar estos impactos. Vale. Gracias, María. Voy a dedicarle unos segundos a volver a poner el problema del oro en lo que yo creo es su real dimensión. Yo no sé qué tanto sea para este auditorio claro que el oro es hoy la moneda con la cual se está comprando la democracia y el territorio en la cuenca amazónica. No es un problema de pobreza, no es un problema de pequeña corrupción. Estamos hablando del mayor proceso de pérdida de control territorial en la historia de los 6 países de la cuenca amazónica noroccidental. 1. 2. Hoy el oro es la gran moneda de la transacción del lavado de las economías ilegales. Por eso, cuando ustedes ven, y seguramente John y su equipo nos podrán contar muchas historias de la correlación positiva que hay cada vez más entre la extracción de oro ilegal y el narcotráfico. ¿Por qué? Porque es que el narcotráfico hoy se lava a través del oro. Tercero, en la mayoría y si no en la totalidad de las áreas de esa frontera compartida de los 6 países del noroccidente amazónico, tenemos una situación y es que esa economía es más fuerte que la economía legal, 1. 2, existen grupos armados ilegales que controlan territorialmente esas áreas.
donde la gente es leal a las formas de ejercicio de autoridad de esos grupos armados ilegales y en donde las instituciones públicas hacen parte del modelo. O sea, hay una cooptación de Estado. Es esa un poco la condición. Entonces, cuando ya uno lo pone en esa condición, donde lo que estamos hablando es de un gran modelo de cooptación territorial, cooptación del Estado, el tema de las ¿cómo es? Cooperación transfronteriza, Y alianzas. alianza y tecnología juega un papel. Entonces, vamos como por partes. Primero, no es que no necesariamente las agencias del Estado no tengan información, sí tienen, pero tenemos un problema y es hay que partir de que hay un tema de corrupción. Si no tenemos información real, clara, o sea, en tiempo real, clara, objetiva y verificable, que compita al mismo tiempo, va a ser muy difícil. Entonces, uno, romper el tema de la corrupción va a partir de tener información clara en tiempo real. Segundo, no puede ser información nacional o subnacional, tiene que ser información regional. ¿Por qué? Porque este modelo del que estamos hablando, que es de transnacional, sabe perfectamente cuándo moverse a un lado o al otro. Hoy moverse entre 3 o 4 fronteras para esta modalidad de crimen es absolutamente sencillo y conocen perfectamente esta habilidad. Entonces, es una coordinación transregional o transfronteriza que permita mirar el modelo en su justa dimensión para no producir un efecto de globo, que ellos lo probaron con el tema del narcotráfico hace muchos años. Lo siguiente, la participación de la sociedad civil. Es absolutamente crítico en un modelo de esos involucrar a una gente que no hace parte de la ecuación. Afortunadamente, sociedad civil. Tanto pueblos indígenas, pueblos mestizos, organizaciones no gubernamentales, de derechos humanos, organizaciones de periodismo, son hoy críticos absolutamente en la ruptura de este modelo. ¿Por qué? Porque el modelo también parte de algo que yo no he mencionado que se llama impunidad. Y la impunidad, dentro de las ciencias de la seguridad, significa dos cosas. Lo uno, que es la no operación del sistema de justicia, pero lo otro es el desconocimiento o el anonimato. Entonces, partir del anonimato dentro de esta ecuación es algo que condenaría al fracaso. Y aquí se requiere, tú lo decías ahorita, poner la información pública que ponga sobre la mesa algo que no se puede invisibilizar, pero que a su vez, a través de sociedad civil, pueda tener un motor de tracción hacia los sistemas de justicia. Cierro diciendo una cosa, María, y es, esto no se puede ver solamente en el bioma amazónico. Yo entiendo que aquí estamos hablando de una tecnología aplicada a nuestros países, pero ¿quién está comprando hoy el oro? ¿Dónde está la tecnología para hacer la trazabilidad? ¿Dónde están los sistemas de inteligencia artificial para mirar por qué el oro se está comprando en Emiratos Árabes? ¿O por qué está llegando a la India? ¿Por qué después pasa a Suiza? ¿O por qué después se vende este fin de semana en Costco, en Washington? Sin ningún tipo de rubor, ni siquiera para decir que lo venden, ¿cierto? Sin ningún tipo de trazabilidad, ninguno, en Costco. ¿Sí? Entonces, no, así no es el juego. El juego no puede ser poner tecnología en nuestros países. El juego tiene que ser poner tecnología en ambos lados, trazabilidad en ambos lados, sistemas financieros. Y ahí sí, el trabajo sucio, nosotros. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por poner esto también en esa perspectiva donde como un problema complejo que traspasa las fronteras, no solamente regional, sino internacionalmente, también requiere soluciones viniendo de diferentes lados, ¿no? Y es justamente lo que alianzas como estas y otras que están surgiendo y se están fortaleciendo buscan. Pero muchísimas gracias por esos comentarios. And finally, on this first round of questions, I would like to ask Melina a little bit more about this because we know that you're also very active in this space, working closely with governments, with regional organizations on better policy responses. So I was wondering if you could tell us more about the importance of incorporating also the input of the local civil society in that process. Thank you, Maria, for the question. As we saw, the illegal gold mining is devastating the Amazon, not just the Amazon, a lot of places, especially when we are in Colombia. There is a lot of other biomes that are being affected by illegal gold mining, but also the characteristic for this transnationality that we are seeing.
And what we've been trying to do, it's like, how can we translate this that is happening in the real world into the policy world? Because it's not that easy. As that was mentioned before, we really need governance. And when we see how the policymakers in the ground or law enforcement agents, they try to achieve or do something, because our legislation in each country are completely different, the kind of enforcement, it's also really difficult, really different and really difficult. It facilitates all these organized criminal organizations to move across country, but also to evade the criminal justice system. So if we don't have a kind of harmonized legislation that we can act together in the region, it's really difficult. It's not just in the region where extraction is happening, but also when we look at this market, because as we were mentioning, we need more tools, not just the technology that is great, we need the information, we need there, but then we need actionable things that can enforce all this legislation. And some of the things that we are seeing, because we have this really different legislation among countries. For example, illegal gold mining is not a predicate offense for money laundering, for instance, in all the countries. So in some of the countries, we can prosecute these kind of things, but in others we cannot. It really depends where you can prosecute. So we really need to understand how the policy world is working and how all the legislation is being applied so we can be active. Because as Rodrigo was mentioned, it's not where the extraction happened, because we stay with all the damage that we are seeing, but this is really affecting, and we have a really big road component on that everyone is responsible. So at the end, we have to really work all this information, translate this to the policy world, and really make the pressure so people can understand. When we started to work with this in 2019, all the time that we were doing some field research, working and asking for police officers, what about illegal gold mining as a crime? And they didn't really understand the question. I have once I was doing some field work, and they said, we have this task force that was from Venezuela to Brazil, and I asked them, what about this task force? What are the results? And they said, we completely stopped the drug traffic that was coming from Venezuela to Brazil. And then I said, what about guns? And they said, sometimes some guns is passing, but we are dealing with that. And then I asked, what about illegal gold? Because we have the Yanomami territory right there. And they really didn't understand the question. Gold. But this task force is for real crime. As illegal gold mining, it's not a real crime. So this is the role that we have as civil society, all the organizations, to really call the attention and show the damage, the harms that is promoting, but also how this is interconnected with other kinds of criminality. And we know that sometimes it's not easy because we don't have this harmonization, so we can really enforce and get to the action that we really need to get the consequences. It's not just the operation, but how can we really prosecute to the whole chain that we are seeing. So there is a really component, and these alliances really help us to get things done everywhere, because everyone has a lot of responsibility in the field. Thank you very much, Melina. And I appreciate that you give us the vision of what was happening in 2019. And thankfully, due to the work that Igarapé is doing and many other organizations, now they have started already making these connections, and they have identified illegal gold mining as a key element of illicit financial flows, and now the financial intelligence units are connecting both dots. So this is the type of situations where we see that power of that information and that analysis and that advocacy and communications that civil society organizations are doing. So thank you very much. I would like now to just ask a few questions, and
anyone is feel free to respond. We'll have about 10 minutes, so it's not that long. But so let's still try to keep some of the responses short. The first question has to do with your needs as organizations working in this very complex space. What are those the most critical needs that organizations like yours have to effectively support government efforts in combating illegal gold mining? But I want to also add an extra element is if you see any additional areas beyond your current efforts that need to be promoted and explored further. Well, voy a hablar en español, me es más fácil. Como una organización de la sociedad civil, a mí me parece que el soporte y el aprender en un caso de un proyecto regional, esa oportunidad de discutir, hablar sobre estos temas como una comprensión de cuáles son estas diferencias en el marco normativo de cada país y hacer juntos esa fuerza para poder, o esa presión para poder homologar leyes donde se necesita. También creo que hay modos de operar en los diferentes países que han probado ser bastante efectivos, ¿no? Con algunos temas de gobernanza dentro de incluso los sistemas judiciales, digamos así, que también sería muy importante tener la capacidad en cada uno de los países de promoverlos si están faltando, ¿no? Y nosotros nos damos perfectamente cuenta de dónde están esos vacíos. Entonces, son objetivos complejos, pero este tipo de trabajo regional colaborativo creo que nos da una oportunidad de hacer mucha más, no solo presión en ese sentido, pero de aprender cosas a través de las fronteras. Eso es. Muchas gracias, Carmen. Melina y Rodrigo. También voy a cambiar y hablar en español. Creo que hay un reto que cuando miramos para este tipo de cosas solo vamos a solucionar con una acción colectiva. Y el trabajo colectivo, entendiendo que cada uno tiene un rol y que necesitamos coordinar porque el trabajo es inmenso de todo que se necesita hacer. Y cada uno tiene una experticia. No todos estamos trabajando en el mismo lugar, con las mismas competencias, con las mismas experticias. Entonces, la coordinación, los espacios de coordinación son muy, muy importantes para lograr hacer eso, aún más cuando estamos hablando de una situación que es tan diferente. Otro día yo hablaba con gente que vive en Europa. Tienen la Unión Europea, ya tienen un marco regulatorio que es muchísimo más fácil. Cuando nosotros miramos en la región, en América Latina, con la diferencia entre países, políticas, políticos, ideologías y otras cosas, todavía se vuelve mucho más complejo lograr una acción colectiva. Entonces, tener esos espacios de coordinación son absolutamente importantes. Y el otro es que eso requiere de verdad un trabajo de largo plazo. Muchas veces cuando miremos la parte de donación, ¿no? Los tiempos de las donaciones, en realidad con los trabajos que son necesarios, muchas veces hay decimos en portugués, un descasamiento entre las necesidades y la realidad efectivamente de cómo se mueve. Entonces creo que ahí también este espacio de reconocer la complejidad, el tiempo que se necesita para hacer y la constancia, porque eso también es lo que puede hacer la diferencia y el cambio efectivo de cómo logramos las realidades y los cambios que necesitamos. Gracias, Melina. Yo voy a hacer de nuevo, pegarle un remozón a un aspecto que hay que decirlo con claridad. Aquí hay un gran beneficiario de todo este modelo de legalidad. Se llama el sector bancario.
Y ese es un sector con el cual nos toca trabajar. Es dificilísimo, ¿sí? Tienen además una investidura muy decente, pero es muy complicado. O sea, es muy complicado cuando todo esto se mueve por un sistema bancario, cuando todo el tema del lavado pasa por ahí, cuando la información financiera no sale, cuando la información financiera no se comparte con los sistemas judiciales, cuando no se comparte entre países, y ellos sí que saben de eso. Entonces yo diría, un gran reto, trabajar con el sector financiero, no solo nacional, sino el internacional. Segundo, hay un sector financiero de otro nivel que le llamamos la banca multilateral, nuestros aliados. De hecho, nosotros trabajamos con el Banco Mundial y con el BID, con la CAF. Pero allí hay vacíos. Allí hay vacíos porque hay muchos proyectos de inversión que tiene la banca multilateral que podrían estar hoy perfectamente siendo incentivo a economías perversas, ¿sí? A estar sirviendo perfectamente como vehículo para que todo ese proceso de lavado se esté dando. Entonces, el otro punto, ¿cómo miramos, ojalá en una posición horizontal como sociedad civil, el tema del plan de inversiones de la banca multilateral sobre la Amazonia, sobre las áreas de alto riesgo? 3, ¿qué pasa con el sistema internacional de trazabilidad hacia los países compradores del oro? O sea, para nosotros sigue siendo, de alguna manera, lo sabemos, pero es como una fábula, como una historia, ¿cierto? De niños, nos cuentan que es que todo el oro se va para la India, todo el oro se va para los Emiratos Árabes Unidos y después pasan a Suiza. Ok, pero vamos a hablar en serio de eso, vamos a utilizar la COP para tener por lo menos una primer discusión y una puesta en común, decir, vamos a trabajarle a la trazabilidad del oro ilegal que está destruyendo la Amazonia y a sus pueblos. Yo no estoy seguro que estemos a ese punto, pero sí creo, para cerrar aquí, María, que deberíamos ir de una vez a las escalas en donde todo este modelo del gran capital que está transformando y dinamizando el oro funciona. Entonces yo dejaré allí esos por lo menos 3 elementos de retos políticos, técnicos y operativos para trabajar. Muchas gracias, Rodrigo. Y una última pregunta aquí para también volver a la conexión con el componente de tecnologías, de pronto para Nade, para Humberto, si nos pudieran también comentar a la luz de la información que nos contaron hoy sobre el dashboard, sobre estos nuevos esfuerzos de avanzar en el monitoreo casi de manera real. ¿Cómo ven ustedes ahí las nuevas oportunidades que va a abrir tener un dashboard como este disponible para todos, ¿no? Gracias, María. Definitivamente lo que va a permitir es transparencia de la información. Va a permitir tener información de afectaciones reales, en tiempo casi real, en diferentes zonas, ¿no? Para combatir los crímenes ambientales hay una serie de acciones que se puedan implementar, ¿no? Sobre todo para combatir la minería ilegal. Una de ellas es precisamente combatir la corrupción de los funcionarios que otorgan derechos o que, digamos, evitan tener que supervisar o cancelar títulos, y definitivamente transparentar la información donde efectivamente hay afectaciones por minería ilegal, o cuando la minería informal se usa o se emplea como un vehículo para poder permitir que el oro se lave. Y no solamente la minería informal, sino también la gran minería y la mediana minería, que en el caso de Perú usa a los mineros informales para poder realizar actividades de exploración minera sin permisos. Es decir, yo tengo dentro de mi área, de mi unidad minera, de mi concesión minera, tengo un área donde yo tengo que explorar. Para ello requiere un permiso. Tener un permiso de exploración tarda más o menos entre 1 año y año y medio o hasta 2. Sin embargo, si en esa zona hay un minero con reinfo y yo le doy área superficial, ellos podrían extraer oro, a partir de eso yo saco los testimonios, veo la calidad del oro y más adelante yo podría explotarlo, ¿no? O en otro caso, en mis plantas de beneficio, compro oro que me cuesta muchísimo menos porque he sacado directamente sin ningún tipo de salvaguarda ambiental o social, y precisamente permito la minería, ¿no? Si yo identifico las zonas a través de este esfuerzo que se está haciendo entre varios socios, voy a poder identificar que evidentemente en esas zonas donde supuestamente hay reinfos, ese oro no está tocado, porque probablemente en esa zona voy a identificar con tecnología que no hay un camino.
Y si no hay un camino, ¿cómo puedo sacar el oro de esa unidad o de esa área de extracción? Pero finalmente yo estoy reportándolo como que estoy extrayendo de ahí, ¿no? Entonces, es una manera también de transparentar ello, ¿no? Gracias. Sí, en realidad sumando un poco la idea de la transparencia, que es uno de los principales objetivos con eso, es también, como lo menciona un poco, es ese esfuerzo también de la colaboración entre todos nosotros. O sea, hay un montón de datos, hay un montón de esfuerzos que se vienen realizando en diferentes niveles de trabajo, ¿no? Desde el aspecto técnico como en el campo también. Hay avances, se les viene capacitando al gobierno también, apoyando la información que se necesita, pero cada uno trabajando independientemente. Como decían también los compañeros, cada uno tiene una expertise específica, pero no estamos logrando hacer que todo esto se trabaje de una manera más articulada, como más mecanizada, de un aspecto en que uno hace un nivel de trabajo, luego pasa al otro a mano, luego, por ejemplo, ¿no? En el aspecto técnico, en el área de tecnología, identifica alertas, identifica zonas de amenaza, pero luego envía esta información, por ejemplo, al equipo de gobernanzas para que puedan de repente medir mejor el impacto que está causando en el ambiente. Entonces, toda esta información, por ejemplo, que después va a ser transferida a las personas que van a tomar acciones, ya sean los usuarios de bosque o el mismo gobierno de manera directa, yo creo que este dashboard es lo que va a permitir esta transparencia, pero también esta articulación de que cada uno que ha creado datos tiene información que compartir. Todos tenemos algo que compartir. Entonces, esto es para mí, en realidad, creo que es una oportunidad única en el que estamos uniéndonos para poder presentar de manera conjunta estos datos de acceso público, pero también para que estos sean también monitoreados o verificados también por la sociedad civil, quienes deberían hacer ese tema de accountability. Entonces, para cuantificar exactamente cómo son los esfuerzos, la eficiencia del gobierno, si es que las acciones que están tomándose actualmente son suficientes o necesitamos elevarlo a otro nivel de trabajo. Entonces, sí, yo creo que el dashboard es una excelente idea que se ha presentado. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Yo creo que aquí hay unos elementos muy claves que debemos resaltar. Yo creo que es el trabajo a diferentes escalas, no solo geográficas, sino también institucionales con diferentes sectores. Requiere soluciones innovadoras también para trabajar en todos estos espacios. Requiere un reconocimiento de la corresponsabilidad, no solamente el reconocimiento, sino acting on it, o sea, ¿qué significa en la práctica la corresponsabilidad en este espacio? Entendiendo justamente todos estos drivers que operan de una manera muy compleja y que hay que entender en ese marco para poder encontrar soluciones que realmente nos ayuden a mitigar esta crisis. Tenemos tiempo para una o dos preguntas del público, entonces tenemos un micrófono para eso. Tenemos una por aquí y, bueno, una por ahora. Gracias, Cristina Burelli de SOS Orinoco, Venezuela, que por supuesto no está en el panel porque Venezuela se salió del mapa de la Amazonía y en parte es por el régimen de Maduro. Nosotros hoy tuvimos un evento en el que presentamos con 6 países un informe regional y por eso me encanta escuchar la palabra regional. Venezuela es el gran ausente, pero es el safe haven de los grupos criminales desde donde se está lavando narcotráfico y se están fortaleciendo. Tenemos que incluir a Venezuela en todos estos paneles, en todos estos esfuerzos y a Guyana. Guyana es el gran ausente. Nadie quiere hablar de Guyana. La huella minera en el Esequibo es más grande que la del arco minero en Venezuela. Les reparto esto después para los que quieran. Muchas gracias. Bueno, gracias. En realidad, solo para agregar, es que este dashboard de minería está incluyendo sin duda alguna Venezuela. Hemos estado trabajando con... Sí. Pero de acuerdo. Si hablamos región, tenemos que incluir todos estos países en las conversaciones y en las soluciones conjuntas. ¿Hay alguna pregunta más o comentario del público?
Bueno, si no es así, entonces pasamos a la segunda parte de la discusión. Un comentario de Rodrigo. No, simplemente para dejar una nota sobre algunas pistas. Aquí estamos hablando de tecnología y de redes de trabajo. El tema de las redes de trabajo no necesariamente son solamente organizaciones ambientales. Eso es algo que se ha aprendido muy bien, por ejemplo, en esta experiencia que se ha trabajado en la iniciativa del Amazon Sustainable Landscapes del Banco Mundial, que muestra, por ejemplo, cómo se abrió una experiencia piloto interesante se llamaba algo así como la calculadora minera. Pues es como una experiencia para tratar de unificar los sistemas en Brasil, en Perú, en Colombia, judiciales, para caracterizar los impactos de minería y volverlo eso un solo caso, porque son casos con el mismo actor, mismos impactos. Ese tipo de modelos, más allá de lo que es específicamente el caso, abre perspectivas de las necesidades de trabajar en procesos transfronterizos de articulación técnico, legal y política, que podrán acompañar la discusión con la CAF y con el Banco Mundial y con la OCDE, lo que sea. Pero eso ya en lo local, de nivel transfronterizo, pueden ser pistas inclusive también para trabajar con los ausentes. Muchas gracias, Rodrigo. Le voy a dar la palabra a John para el siguiente parte del panel. Y muchas gracias a todos ustedes. So we're running a little short on time, so I'm going to call the panel up without a lot of ceremony. My apologies to everybody. Okay, great. And we are missing, oh, what's that? Oh, there you go. I knew we were missing somebody. So